Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Pueblos todos, aplaudan y aclamen a Dios con gritos de júbilo. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial, quisiste que fuéramos hijos de la luz. Concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y en unidad con el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense ustedes, los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido. La polilla se ha comido sus vestidos. Enmohecidos están su oro y su plata. Y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes, como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Los gritos de ellos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado, porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 48. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Como bestias sumisas, pastoreadas por la muerte en el reino de los muertos. Así terminarán los que confían en sí mismos y viven satisfechos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se desvanece al punto su figura, y morarán por siempre en el abismo. En cambio, Dios me salvará la vida, me llevará consigo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te inquietes cuando alguien se enriquece y aumentan la riqueza su poder. Nada podrá llevarse cuando muera, ni podrá su poder bajar con él. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque feliz se sienta mientras viva, y por pasarla bien todos lo alaben, ahí, donde jamás verá la luz, descenderá a reunirse con sus padres. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya. Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: todo aquel que les dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla, que cree en mí,
Más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se lo volverán a dar? Tengan sal en ustedes, y tengan paz los unos con los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos llama a una decisión libre y amorosa por el camino de la vida. Aleluya. Un saludo para ustedes, queridos hermanos, recordándoles que como todos los jueves, nuestro pensamiento va a la Santísima Eucaristía. No olvidemos que vivimos en un país donde lamentablemente muchísimos han perdido la Eucaristía, como católicos que no asisten a misa, pero también los que han dejado la fe católica y han perdido este sacramento maravilloso, el más importante de los sacramentos, donde no es que creemos en un pan bendito, en un recuerdo de la cena, sino donde Jesús está presente con su cuerpo, alma, sangre y divinidad. Para que vivamos siempre nuestra fe católica en torno a este sacramento santísimo de la Eucaristía, decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de la palabra de Dios hoy en las lecturas es un tema que nos llama a una decisión, a una opción, a tomar un camino, hermanos, claramente. Comentaba con una persona que me decía: cada vez que hoy escucho la bienaventuranza del Evangelio, siento una gran consolación. Dichosos los pobres, dichosos los que sufren. Decía, yo pienso que es para mí, que sufro mucho y que soy pobre. En fin, sí, la palabra de Dios nos consuela, pero también nos pone delante de algo que no es tan sencillo, que depende de Dios, pero también de nuestra decisión. Hermanos, la decisión por el camino de la vida. Por eso, imagínense, vamos en una carretera, se nos dice, mire, este camino es como que más corto, pero está lleno de baches, de agujeros, de accidentes, pero vaya por esta otra vía más larga. Hay que escoger muchas veces un camino que no es tan sencillo, ¿verdad? Pero que es un camino que lleva a la vida. Por eso hoy la carta de Santiago dice: lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Su riqueza se ha corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecido está su oro y su plata. Bien, esta primera palabra es porque no se puede hacer de la riqueza la opción fundamental de la vida. Es decir, claro que es importante la riqueza que genera bienestar, pero cuando es una idolatría y pasamos por sobre la ley, por sobre la justicia, entonces no es malo. Es malo, quiero decir,
Por eso dice: el salario que ustedes han defraudado a sus trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Esto ha llegado al oído del Señor. Porque se dan casos de quien tiene mucho y entra en una locura. Como decía San Juan Pablo II, ya no es ni humano. Porque por derrochar y por acumular se olvida de ese tema fundamental que es la justicia para con el hermano. La caridad es aparte, la caridad es de los santos, pero la justicia ya es un elemento fundamental. Por eso es una palabra que nos incomoda en el sentido en que nos hace examinar si estamos tratando justamente por lo menos a los demás. Y en el Evangelio pues continúa el tema de esa opción que dice: miren, el que dé un vaso de agua a un profeta tendrá recompensa, pero cuidado, dice, no de escandalizar a los demás. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatelo. Más te vale entrar manco en la vida que con las dos manos al fuego. Y si tu ojo, y si tu pie. Mire qué importante esto. Yo comento el caso de un joven que tenía amigos de la infancia, pero que le llevaban a la perdición. Y entonces él quería casarse con una muchacha que sabía que no era gente buena. Entonces dijo: tengo que hacer una opción, ¿no? Y los demás pues le amaban, le recriminaban, pero no. Hay algo que te hace caer, córtalo. Fíjese que la palabra de Jesús es una palabra fuerte, koptao, se dice en griego, ¿no? O sea, esto de cortar es sin anestesia, pero es necesario. Si alguien, imagínense en este tema de la pandemia, sabe que tiene que hacer algo para librarse o del mal para curarse, pues supongo que no duda en hacerlo. Por eso de Jesús, si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la salará? No hay cosa peor que llamarse cristiano, que nos vean salir de la iglesia y hacer al final lo que todos hacen. Me refiero en cuanto a lo malo, me refiero en cuanto a lo corrupto, en cuanto a la mentira. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos en primer lugar, aunque lo material es bueno y la riqueza hay que producirla por el bien integral de los demás, ¿no será que en ocasiones le damos el primer lugar como a un ídolo absoluto, al materialismo, a esta riqueza que nos hace perder el tiempo y el espacio, la conciencia de que nuestra vida se terminará? Y la segunda pregunta: ¿qué cosa hemos cortado, amputado, separado tú y yo, que nos separaba de Dios, que se oponía a Dios? Si no lo hemos hecho, tal vez no somos cristianos todavía. No porque Dios no sea bueno y misericordioso, pero no deja de pasar por nuestra decisión, hermanos, el cortar con el mal, porque mejor perder algo en oírse todo entero, como dice Jesús a la gente. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior: ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, ciertamente tu lenguaje es tan decisivo, tu lenguaje es tan claro, pero Señor, necesitamos tu ayuda. Danos tu Espíritu Santo para que no perdamos de vista lo más importante que eres tú y tu reino. Señor, y el amor a ti y a los hermanos. Danos valor para separarnos de aquello que debemos separarnos y vivir realmente entregados al bien. Señor, sin tu ayuda no es posible. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, dice el Salmo de nuevo, esta antífona: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En realidad es una invitación, como veíamos ayer, a que nosotros pongamos a Dios por sobre todo, ¿no? Personas muy buenas se han ido perdiendo, cayendo en corrupción, primero una corrupción pequeña, después otra mediana, después una grande corrupción. Hermanos, y esto pasa muchas veces por la justicia, ¿no?
No, es que ese es tontito, es irresponsable. Pero tú tienes que ser justo con él. Justo según lo que dice una ley laboral, por ejemplo, o mejor aún, justo según tu conciencia. Porque aprovecharse del otro en este campo es un pecado muy grave. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está hablando con palabras claras. Hay que cortar, hay que poner aparte lo malo para seguir en el reino. Y digamos una vez más, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción nos proponemos en primer lugar, hermanos, pues medir, ¿verdad? Cuidado de si ustedes han acumulado riqueza cuando ya no era posible y el mundo va a terminarse. Bueno, el mundo no es que se va a terminar en esta fecha o en la otra, pero la vida se termina. Qué pena una persona que ha vivido inconscientemente y ha lavado su conciencia diciendo que ha hecho grandes obras cuando en el fondo ha robado, ha sido injusto para con los demás. Tomar la rienda de la vida con la ayuda del Señor. Y, en segundo lugar, pues seguir tomando esa rienda, recordando que hay cosas de las cuales hay que apartarse y que Dios te ayude y que Dios me ayude, pero ayudemos a quien no puede hacerlo. Yo he conocido una persona que se dedicaba a ayudar a los demás a librarse de las adicciones de los vicios, de las medicinas, de la televisión. El mundo es un mundo de adictos y claro, cortar parece muy difícil. Ayudar a los demás para no perder la fuerza de la fe. Nos ayuda en esto, hermano, la intercesión de María Santísima. Y no dejemos de acercarnos y nutrirnos del Santísimo Sacramento, que es pan que fortalece nuestra decisión cristiana. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Hasta mañana.